Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En los años 60 y 70, pocas cosas eran tan populares como salir a bailar, tomar unos tragos y conocer gente nueva. Y si hablamos de Glasgow, Escocia, ese espíritu fiestero se sentía con aún más fuerza. Todos los jueves y sábados por la noche, desde las 8 hasta la medianoche, la famosa discoteca Barrowland se convertía en el corazón de la vida nocturna de la ciudad. Allí se celebraban las conocidas Stilts Nights, aunque muchos las llamaban de forma más informal, las noches de las abuelas coquetas. ¿El motivo? Era un evento donde reinaba la diversión sin compromiso. Gente casada, soltera o simplemente con ganas de pasarla bien asistía a esas noches dejando atrás sus identidades reales. Algunos escondían sus anillos de matrimonio, otros usaban nombres falsos. Lo importante no era quién eras, sino lo que buscabas vivir esa noche. Según uno de los asistentes habituales, los jueves eran perfectos para desaparecer por unas horas. Nadie usaba su nombre real, todo era espontáneo. Sabías perfectamente quién estaba dispuesto a algo más. Las anécdotas abundaban, desde chismes curiosos hasta historias bizarras. Pero el 22 de febrero de 1968, esa fiesta de libertad y misterio se tornaría en algo mucho más oscuro. Porque a partir de esa fecha, las noches en Barrowland dejarían de ser un simple escape de la rutina, para convertirse en el terreno de caza de uno de los asesinos más inquietantes de Escocia. Así que ya sabes, dale like a este video, activa la campanita y prepárate para conocer cada detalle de esta historia real que estremeció a una ciudad entera. La noche del 22 de febrero de 1968, Patricia Docker, una joven enfermera de 25 años que trabajaba en el Hospital Victoria de Glasgow, le dijo a sus padres que saldría a divertirse un rato. Su destino, según les comentó, era el conocido Majestic Ballroom, ubicado en Hope Street. Patricia no atravesaba un momento fácil en su vida. Había pasado por un reciente divorcio con su exesposo Alex y tenía la custodia de su pequeño hijo de 4 años. Desde entonces, había vuelto a vivir con sus padres, equilibrando su jornada laboral con las exigencias de ser madre soltera. Su rutina era agotadora, hasta esa noche. Aunque en casa dijo que iría al Majestic, Patricia cambió de planes en algún momento. Terminó yendo al Barrowland Ballroom, donde esa noche se celebraba una de las famosas noches de palas. Tal vez buscaba distraerse, bailar o simplemente revivir la emoción de sentirse libre por unas horas. Pero, sin saberlo, ese sería su último baile. A la mañana siguiente, Maurice Goodman, un hombre de 67 años, salía rumbo a su trabajo y decidió tomar un atajo por Carmichael Place, una calle cercana al Barrowland. En la esquina, notó lo que parecía ser una figura humana tendida en el suelo. A primera vista, pensó que se trataba de alguien que había bebido de más durante la noche. Pero al acercarse y empujar suavemente con el pie, descubrió algo aterrador. No era un hombre borracho, sino una mujer inmóvil. Alarmado, corrió de vuelta a su casa y llamó a la policía. Lamentablemente, las autoridades inicialmente minimizaron la situación. Asumieron que se trataba de otro caso típico de alguien que había perdido el conocimiento tras una noche de fiesta. Sin embargo, esa percepción cambió radicalmente unas horas después. A las 8 de la mañana, 2 agentes de tránsito que patrullaban la zona se toparon con una escena devastadora. El cuerpo sin vida de Patricia yacía en la misma esquina, marcando el inicio de uno de los casos criminales más inquietantes en la historia de Escocia.
Cuando se comunicó el hallazgo a las autoridades, los primeros agentes que acudieron a la escena comprendieron de inmediato que no se trataba de un simple incidente. La situación era inquietante. La mujer, que más tarde sería identificada como Patricia, yacía en el suelo en condiciones muy extrañas. Estaba desprovista de la mayoría de sus prendas y solo conservaba uno de sus zapatos. Su cuerpo mostraba signos de violencia y su cabeza estaba girada hacia un lado de forma antinatural. Durante la investigación forense, dirigida por el reconocido profesor Gilbert Forbes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Glasgow, se confirmó lo peor. Patricia había sido víctima de un ataque brutal. Las marcas en su cuello sugerían que pudo haberse utilizado un cinturón o incluso una prenda de vestir, como uno de sus calcetines. Junto a ella, las autoridades encontraron un único objeto personal que sirvió como indicio clave, pero no había rastro de su ropa ni de sus pertenencias. Lo más desconcertante era el silencio de la zona. Aunque se trataba de una noche agitada, nadie parecía haber presenciado nada. Un vecino comentó que durante la madrugada escuchó a una mujer gritar algo parecido a «Déjame en paz». Sin embargo, ningún otro testigo aportó información relevante. Incluso un periodista que celebraba una reunión en una casa cercana dijo no haber notado nada fuera de lo común. La noticia del trágico hallazgo llegó rápidamente al Hospital Victoria. Inicialmente, entre las enfermeras surgió la duda de si se trataba de alguna paciente que había salido del hospital sin autorización, algo no tan raro en aquellos tiempos. Pero cuando se les permitió observar el cuerpo, nadie pudo reconocerla. Las heridas en su rostro habían dejado su identidad casi irreconocible. Fue entonces cuando un conductor de ambulancia, familiarizado con el entorno hospitalario, logró identificarla como Patricia Docker, compañera de trabajo y querida por muchos. La noticia cayó como un balde de agua fría entre sus colegas. La policía también contactó al padre de Patricia para que acudiera a identificar el cuerpo. Al principio, se negó a creer que pudiera tratarse de su hija. Pero cuando llegó a la comisaría, la triste confirmación no dejó lugar a dudas. Su hija, Patricia Docker, era la víctima. Al comenzar la investigación, la policía centró sus esfuerzos en el Majestic Ballroom, el lugar al que Patricia había dicho que iba aquella noche. Un testigo incluso afirmó haber bailado con ella allí, lo cual pareció confirmar la historia. Pero días después, ese mismo testigo se dio cuenta de que había confundido la fecha. La noche en la que había visto a Patricia no coincidía con la del crimen. Mientras tanto, los detectives comenzaron a formular otra teoría: que su ropa personal había sido arrojada en las inmediaciones o escondida cuidadosamente por el atacante. Decidieron entonces drenar el río Cart, ubicado cerca de donde se halló el cuerpo. La operación rindió algunos frutos. Encontraron su bolso, una pulsera y el estuche de un reloj. Sin embargo, el resto de sus pertenencias, incluyendo su ropa, nunca apareció. Los días pasaban y el caso parecía estancarse. No fue sino hasta casi 3 semanas después, cuando una nueva pista reveló la verdad. Patricia no había pasado la noche en el Majestic, sino en el famoso Barrowland Ballroom, el epicentro de las enigmáticas Noches de Palace. Este descubrimiento tuvo lógica. El Majestic cerraba a las 10:30 de la noche, pero el Barrowland permanecía abierto hasta la medianoche. Todo apuntaba a que Patricia decidió extender su noche, quizá en busca de un poco más de diversión, sin saber que ese desvío cambiaría su destino para siempre. Recorrer todo el trayecto exacto que pudo haber hecho resultaba ya imposible. Y para ese punto, los recursos policiales estaban prácticamente agotados tras la costosa búsqueda en el río. Aún así,
Algunos oficiales continuaron indagando en el Barrowland. Muchos testigos afirmaron haber visto a Patricia allí esa noche, y algunos incluso mencionaron haberla visto bailando con varios hombres. Un detalle llamó la atención. Algunas personas hablaron de un hombre pelirrojo. En Escocia, el cabello rojizo es común, pero en este contexto se convirtió en una pista potencial. No obstante, era demasiado general como para identificar a un sospechoso concreto. Las autoridades también investigaron al ex esposo de Patricia, Alex. Aunque por protocolo debía ser considerado, rápidamente se comprobó que tenía una coartada firme para esa noche. Con el paso de las semanas, el caso comenzó a enfriarse. Las pistas se esfumaban y el responsable parecía haberse desvanecido. Finalmente, la investigación se cerró con la conclusión oficial de que Patricia fue víctima de un crimen fortuito, producto de un encuentro desafortunado con una persona peligrosa en el peor momento. Pero lo que nadie imaginaba era que ese crimen no fue un hecho aislado. Fue solo el inicio. La primera página de una historia mucho más oscura. Patricia Docker no sería la única, y Glasgow no volvería a dormir en paz durante mucho tiempo. El sábado 16 de agosto de 1969, un año después del brutal crimen de Patricia Docker, otra mujer emprendía el camino hacia lo que sería su última noche con vida. Jemima McDonald, de 32 años, decidió salir a disfrutar de una velada en el Barrowland Ballroom. Aquella noche, el salón había sido cedido para un evento especial llamado Maima, una especie de recreación de las ya populares Noches de Palas. Antes de salir, Jemima dejó a sus 3 hijos, Elizabeth, de 12 años, y los gemelos Andrew y Alan, de 7, al cuidado de su hermana, Margaret O'Brien. Con el cabello rizado y un pañuelo cuidadosamente colocado sobre la cabeza, salió con la esperanza de pasar un buen momento. Aunque muchas de sus amigas ya estaban casadas, Jemima solía disfrutar sola de la vida nocturna de Glasgow. Pero al amanecer del día siguiente, algo no encajaba. Margaret notó con inquietud que su hermana aún no regresaba para recoger a sus hijos. Esa misma mañana, en los alrededores, comenzaron a circular rumores. Se decía que alguien había encontrado un cuerpo en uno de los edificios abandonados del barrio. Ese lugar en particular, un deteriorado conventillo de la calle Mackith, era conocido por ser frecuentado por personas sin hogar y trabajadoras sexuales. Al principio, Margaret intentó ignorar los rumores. Pero tras una noche entera sin dormir, no pudo más. Tomó coraje, entró al edificio y se encontró con una escena aterradora. Lo que al principio le pareció un maniquí tirado, se convirtió en una pesadilla real al acercarse. Entre sombras, distinguió el cuerpo ensangrentado de su hermana. A pesar del estado en el que se encontraba, Margaret no dudó ni un segundo. Era Jemima. La policía acordonó la escena de inmediato. La joven había sido agredida con violencia y estrangulada con lo que parecía ser un calcetín. Su vestido estaba rasgado de forma brutal, sus prendas íntimas destrozadas, y su abrigo había sido dejado cuidadosamente a un lado. Ni su bolso ni su pañuelo aparecieron en el lugar. Cerca del cuerpo se halló un tampón desechado. El forense confirmó un detalle inquietante. Al igual que en el caso de Patricia, Jemima se encontraba menstruando al momento del ataque. Durante la investigación, varios testigos recordaron haber visto a Jemima en el Barry's Bar, cerca del Barrowland, compartiendo tragos y risas con un hombre de cabello rojizo. Más tarde, la vieron bailando con él en la pista del Barrowland. Incluso hubo quienes afirmaron que ambos se marcharon juntos del local. La descripción del sospechoso coincidía con la de un hombre de entre 25 y 35 años, alto, delgado,
vestido con un traje azul cuya solapa parecía haber sido cosida a mano, un detalle muy poco común. Y así, con otra mujer muerta en condiciones espeluznantes, los fantasmas del Barrowland comenzaban a consolidarse. El patrón era claro, pero el asesino aún se movía entre las sombras de Glasgow. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue un detalle peculiar. Varios testigos aseguraron que el sospechoso solía incluir citas bíblicas en sus conversaciones. Esto le daba un aire extraño y misterioso, casi como si ocultara algo más profundo detrás de sus palabras. Su cabello fue descrito como rojo oscuro, un tono poco común. Algunos testigos comentaron que parecía demasiado elegante, demasiado sofisticado para un lugar como el Barrowland Hall. Esto llevó a los agentes a pensar que el hombre probablemente no era un habitual de la zona y que vivía en algún lugar más alejado. Con la colaboración de varios testigos, la policía logró reconstruir el camino que la pareja siguió después de salir del Barrowland. Primero caminaron por Ben Street, luego giraron a la izquierda hacia London Road, continuando hasta Bridgerton Cross. Desde ahí, tomaron un atajo por Landracy Street y finalmente llegaron a James Street. Para ayudar a refrescar la memoria de los testigos, los investigadores organizaron una recreación del recorrido. Tras el ejercicio, se estimó que todo ese trayecto les tomó unos 20 minutos. Al interrogar a los vecinos de la zona, uno mencionó haber escuchado gritos femeninos, aunque no pudo precisar la hora exacta en que sucedieron. La policía era consciente de que muchos testigos podrían evitar presentarse a declarar, en parte, por el estigma que rodeaba al Barrowland Hall y su reputación. Por eso, las autoridades hicieron un anuncio público asegurando que toda la información recibida sería tratada con absoluta confidencialidad y que la identidad de los testigos permanecería protegida. Este anuncio se hizo de forma presencial, con la banda sonora silenciada para captar toda la atención de los asistentes. Los agentes insistieron en que no habría preguntas incómodas ni juicios a quienes decidieran hablar. A pesar de estos esfuerzos, la respuesta fue escasa y muy pocas personas aportaron datos concretos sobre lo que realmente vieron esa noche. Después de casi 2 meses de interrogatorios, búsquedas y análisis, la investigación sobre la muerte de Jemima MacDonald parecía haberse estancado. A pesar de los esfuerzos de la familia, quienes incluso ofrecieron una recompensa con la esperanza de obtener información crucial, ningún dato nuevo salió a la luz. Fue en medio de ese punto muerto cuando la policía comenzó a observar similitudes inquietantes entre el asesinato de Jemima y otro crimen ocurrido un año antes, el de Patricia Docker, en febrero de 1968. Ambas mujeres habían asistido a eventos similares en la misma sala de baile, el Barrowland Hall. Las dos eran jóvenes, morenas y madres. Coincidentemente, ambas se encontraban en su periodo menstrual al momento de su muerte, y los elementos sanitarios habían sido encontrados cerca de sus cuerpos. Pero lo más alarmante era que los métodos utilizados para quitarles la vida eran prácticamente idénticos. Además, en ambos casos, faltaban sus bolsos, como si el asesino se los hubiera llevado consigo. Frente a tantas coincidencias, los investigadores decidieron dar un giro drástico a la investigación. Al principio, las autoridades intentaron mantener un perfil bajo, colocando agentes encubiertos entre el público del Barrowland. Sin embargo, pronto entendieron que necesitaban algo más audaz. Así que, a finales de octubre de 1969, decidieron dar un paso sin precedentes. Pidieron ayuda al subdirector de la Escuela de Arte de Glasgow, Lennox Peterson, para que realizara un retrato del sospechoso basándose en los testimonios de quienes lo habían visto.
Fue la primera vez en la historia criminal de Escocia que se usaba una técnica de este tipo, y por ello fue necesario solicitar múltiples autorizaciones oficiales a través de la oficina de la Corona en Edimburgo. Aunque esta estrategia podría marcar un antes y un después en la búsqueda del asesino, también generaba dudas entre los investigadores. ¿Y si más adelante el criminal utilizaba el retrato hablado como argumento para cuestionar su proceso judicial? Por si fuera poco, la policía tuvo que enfrentar críticas de parte de los dueños del salón Barrowland, quienes alegaban que la presencia policial había ahuyentado a sus clientes. Y aunque el retrato del sospechoso resultó ser una jugada inteligente, lo cierto es que, tras bastidores, los investigadores seguían tan perdidos como al principio. La búsqueda de este enigmático asesino se estaba volviendo una carrera peligrosa, y hasta ahora él parecía tener el control absoluto. Era la noche de Halloween de 1969, un 30 de octubre que comenzaba con emoción para Ellen Purrock, una mujer de 29 años que acababa de volver a su natal Glasgow tras una temporada en Alemania, donde había acompañado a su esposo, George, en una asignación militar con el ejército británico. Ambos estaban alojados en casa de la madre de Ellen en Earl Street, dentro del tranquilo barrio de Scotstoun. Ellen estaba entusiasmada. Tenía muchas ganas de volver a disfrutar de una noche de baile, como solía hacer en su juventud. George, por su parte, no compartía del todo su entusiasmo, pero tampoco quería parecer el típico esposo estricto. Así que, con una sonrisa forzada, la animó a salir y divertirse con su hermana. Jan Langford, la hermana casada de Ellen, pasó a buscarla. Mientras caminaban por la ciudad, notaron que las calles de Glasgow estaban llenas de carteles policiales alertando sobre un asesino que aún no había sido capturado. Pero estaban juntas, así que ignoraron las advertencias. George intentó mantenerse tranquilo, aunque en su interior sentía una inquietud difícil de explicar. Decidió esperarla despierto. Las horas pasaron lentamente, y para cuando dieron las 2 de la madrugada, su preocupación ya era evidente. Aún así, permaneció tumbado en el sofá, esperando verla entrar por la puerta. Pero el amanecer trajo consigo una verdad devastadora. La mañana del 31 de octubre, un vecino del barrio, Archibald McIntyre, paseaba a su perro cuando hizo un hallazgo espeluznante: el cuerpo sin vida de Ellen Purrock. Una vez que la policía acordonó el área, no tardaron en notar que la escena del crimen tenía muchas similitudes con otras investigaciones recientes. El cuerpo de Ellen yacía en el jardín trasero de la casa de su madre. Su ropa estaba rota, mostraba signos de haber sido golpeada, y alrededor de su cuello colgaba un calcetín, como si hubiera sido utilizado para estrangularla. Los objetos personales que llevaba en su bolso estaban esparcidos por el césped, pero el bolso en sí había desaparecido. En el pasto, las marcas en la tierra indicaban que Ellen había intentado resistirse, tal vez huir. Una mordida visible en su muñeca sugería que el ataque fue brutal. Además, los peritos encontraron restos biológicos en el calcetín que tenía al cuello. Pero lo más perturbador fue otro detalle repetido. Había un tampón, aunque esta vez lo habían colocado bajo una de sus axilas, un gesto desconcertante que los investigadores no pudieron pasar por alto. Mientras todo esto ocurría en la escena del crimen, George, su esposo, despertaba en el sofá de su casa, aún esperando que Ellen regresara. Al mirar por la ventana, vio una concentración inusual de policías en la calle y decidió salir para averiguar qué ocurría. Se acercó a uno de los agentes y, sin saber lo que estaba a punto de descubrir, mencionó que su esposa no había vuelto la noche anterior y que quería reportarla como desaparecida.
Cuando describió la ropa que Ellen llevaba puesta, el oficial lo miró en silencio. En su expresión ya estaba implícita la terrible noticia. George no necesitó escuchar más para saber lo que había pasado. Y así, lo que debía ser el inicio de una nueva etapa en su vida junto a Ellen, se convirtió en una pesadilla imposible de borrar. La investigación se aceleró, pues ya era evidente que estaban frente a un patrón. Al reconstruir las últimas horas de Ellen, los detectives descubrieron que no había salido sola esa noche, sino que fue acompañada por su hermana, Jean Langford. Jean relató que primero pasaron por un pub cercano al Barrowland para tomar algo con algunos amigos. Más tarde, ya cerca de las 10, entraron al salón de baile, donde conocieron a 2 hombres mientras bailaban. Ambos se presentaron como John, aunque Jean estaba segura de que usaban nombres falsos, algo bastante común entre los asistentes al lugar. Durante la noche, los 2 sujetos protagonizaron un altercado con el personal del salón por una máquina expendedora de cigarrillos. Por un momento, estuvieron a punto de ser expulsados, pero lograron calmar las aguas y quedarse en el evento. Al final de aquella intensa noche de Halloween de 1969, Ellen, su hermana Jean y el hombre pelirrojo conocido solo como John salieron del Barrowland Hall. El otro acompañante, también llamado John, aunque claramente un seudónimo, se había separado del grupo antes de que abordaran un taxi. Primero, dejaron a Jean en su casa en Needhill y luego se dirigieron al suburbio de Scottstone, donde vivía Ellen. Según declaró Jean más tarde a la policía, el hombre pelirrojo no habló demasiado durante la noche. De hecho, ni siquiera parecía tener un interés particular en Ellen, al menos no de forma evidente. Durante el trayecto en taxi, el misterioso hombre dijo llamarse John Templeton, aunque Jean admitió que no estaba segura si ese era su verdadero nombre. Tal vez había entendido mal. Tal vez había dicho Sampleson o Emerson. Aseguró vivir en la zona de Castlemilk, en Glasgow, con un familiar, y dijo trabajar en un laboratorio. Era todo tan ambiguo que levantaba más preguntas que respuestas. Jean, que había estado muy cerca de él durante la noche, recordaba detalles muy específicos. Su mirada era penetrante, con unos ojos de un azul intenso, y tenía una pequeña superposición entre 2 dientes delanteros. Llevaba un reloj de pulsera con correa de cuero. Sus uñas estaban perfectamente recortadas, y algo metálico en la solapa que no dejaba de tocar con insistencia, como si quisiera esconderlo. Uno de los recuerdos más claros de Jean era la marca de cigarrillos que el hombre fumaba, Embassy. También le llamó la atención que, a diferencia de otros hombres en Glasgow, él tenía modales refinados y hablaba con cierta autoridad, casi como si tuviera una formación militar. Durante el trayecto, el tal John comenzó a hablar con soltura. Mencionó que le gustaba el golf, aunque no era tan hábil como su primo. Y de pronto, el tono de la conversación cambió. Comenzó a hablar de su crianza en un entorno profundamente religioso. Mencionó a su hermana, a sus estrictos padres y al desprecio que su padre sentía por los salones de baile, a los que llamaba lugares de perdición. Con una voz firme y mirada fija, John dejó escapar frases que Jean jamás olvidaría. «Las mujeres casadas que vienen a estos lugares son adúlteras», dijo, y con solemnidad añadió, «No bailo en Año Nuevo. Durante el Año Nuevo yo rezo». Las palabras eran frías, calculadas, y con un trasfondo moralista inquietante. Cuando los investigadores localizaron al taxista que los había llevado aquella noche, éste les confirmó que la dejó a ella y al pelirrojo en Earl Street, aproximadamente a la 1 de la madrugada. Dijo además que fue el hombre quien pidió cancelar el resto del trayecto. Tras la muerte de Ellen, las autoridades no tardaron en iniciar una búsqueda exhaustiva en el vecindario.
Un testigo aseguró haber visto, cerca de la 1:30 de la madrugada, a un hombre con el rostro visiblemente arañado bajarse de un autobús y caminar hacia el ferry del río Clyde. Un detalle pequeño, pero que podía ser clave. Con toda la información reunida sobre las 3 víctimas, Patricia Docker, Jemima McDonald y ahora Ellen Burrock, los investigadores estaban convencidos. No se trataba de crímenes aislados. Era el mismo atacante, un asesino que, hasta ahora, parecía inalcanzable. Ante esta sospecha, volvieron a recurrir a Lennox Peterson, el subdirector de la Escuela de Arte de Glasgow, quien ya había creado un primer retrato del sospechoso. Pero esta vez, el encargo sería más detallado. Peterson trabajó en un retrato a color del hombre que acechaba las noches de baile en Barrowland Hall. La imagen fue enviada a todo el Reino Unido, y debido al corte de cabello del sospechoso y a su estilo sobrio, incluyendo un reloj con correa de cuero, se comenzó a especular que el criminal podría tener vínculos con las Fuerzas Armadas. Por eso, el retrato circuló rápidamente por distintas bases militares. En cuestión de días, todo el ejército británico conocía el rostro del hombre más buscado de Glasgow. Con el tercer asesinato confirmado, era inevitable. La prensa intensificó su cobertura del caso. La historia del asesino misterioso, con un extraño discurso moralista, había capturado la atención del público. Y, como ocurre en estos casos, la historia necesitaba un nombre, una figura. Fue el periodista John Quinn, del Evening Times, quien propuso el apodo que marcaría para siempre este caso, Bible John. El nombre resonaba con fuerza, directo, inquietante y simbólico. Así nació la leyenda del asesino que predicaba con versículos y desaparecía en la noche. Con la presión mediática al máximo, las autoridades sabían que ya no era solo una cuestión policial. Se había convertido en un desafío público, un caso que tocaba el prestigio de toda la fuerza policial escocesa. Bible John tenía que ser detenido. Reiniciaron los esfuerzos, comenzando una vez más por el Barrowland Hall. Se entrevistó a testigos y varios coincidieron. Ellen había sido vista con un hombre pelirrojo, delgado, vestido con un traje marrón de 3 botones y una camisa clara. Algunos recordaban una corbata oscura con rayas rojas. Otros lo vieron en el vestuario al final de la noche, luciendo un reloj de cuero, justo como había descrito Jean Langford, la hermana de Ellen. Los investigadores decidieron entonces integrarse aún más en el ambiente del salón. Esta vez no bastaba con observar. Tenían que convertirse en uno más. Se disfrazaron como asistentes, bailaban, charlaban con clientes, compraban bebidas. Todo para acercarse a cualquier posible sospechoso. Los periódicos no tardaron en apodar a este grupo encubierto como el equipo de baile de entrenamiento de los marines. Uno de los investigadores, Joe Jackson, llegó a confesar que incluso aprendió a bailar samba como parte de su infiltración. Todo por una causa: detener a un asesino que ya había cobrado demasiadas vidas. La investigación seguía en marcha, y lo hacía de formas poco convencionales. Uno de los agentes encubiertos, Bruce Forsyth, declaró entre risas a la prensa: «Cuando comenzó esta operación, apenas podía moverme en la pista de baile. Ahora mejoro semana tras semana». Otra oficial, Katrina Liddell, comentó: «Tratamos de variar nuestros vestidos lo más posible, y en las noches de baile realmente nos esforzamos por integrarnos». En medio de una investigación cargada de presión, esa curiosa estrategia encubierta había sido, sin duda, el único respiro en una historia profundamente oscura. Mientras ese peculiar equipo de baile lo daba todo en las pistas, otros investigadores exploraban un camino muy diferente.
comenzaron a revisar registros de la OTAN y bases militares británicas. La teoría era clara. Los asesinatos tenían un patrón. Entre el primero y el segundo había pasado casi un año. ¿Y si el asesino era un militar que viajaba de forma intermitente a Glasgow? ¿Un soldado de permiso? Esa hipótesis cobró fuerza. Se analizaron más de 400 barberías en la ciudad, porque en esa época no era común que los hombres llevaran cortes de cabello tan estrictamente cortos. También se interrogó a 250 sastres, ya que Bible John siempre vestía de forma impecable. Todo indicaba que se trataba de un hombre que cuidaba su imagen al detalle. Pero eso no fue todo. Las autoridades también consultaron archivos dentales en toda la ciudad. Había un dato clave. El diente frontal superior del sospechoso estaba ligeramente montado sobre el otro. Esa pequeña imperfección se convirtió en una gran pista y llevó a la revisión de más de 5.000 registros dentales. Pero ninguno coincidía. La investigación también llegó a más de 400 campos de golf en Escocia. El sospechoso había mencionado este hobby e incluso había dicho que solía jugar con su primo, pero ningún empleado pudo confirmar haber visto a alguien que coincidiera con la descripción. Ni las iglesias ni las logias masónicas se salvaron de la pesquisa. En ambos lugares se buscó a un hombre pelirrojo, de modales refinados, con tendencia a hablar de religión, pero nada. Bible John parecía haberse desvanecido. La policía, aunque determinada, empezó a ser objeto de críticas. Uno de los agentes encubiertos, Joe Jackson, fue señalado por un comentario que, según algunos, pudo haber puesto en alerta al criminal y provocado que abandonara el salón de baile para siempre. Con el inicio de la nueva década, en 1970, los medios ya estaban desesperados por respuestas. El Scottish Daily Record incluso recurrió a métodos poco convencionales. Invitaron al vidente holandés Gerard Cruzet para que señalara el paradero del asesino. Aunque sus declaraciones parecían misteriosamente precisas, el superintendente Joe Berry fue claro. No llevó a nada, una pérdida de tiempo. La presión sobre la policía era brutal. Se habían investigado más de 50.000 pistas y más de 5.000 sospechosos habían sido interrogados, sin resultados concluyentes. La tensión era tan alta que más de un agente saltaba de su patrulla al ver a cualquier pelirrojo con traje caminando por la calle. Bible John ya no era solo un sospechoso, era una figura fantasmal, una obsesión nacional y protagonista de la mayor cacería humana en la historia de Escocia. Uno de los familiares más afectados, George Purrock, decidió actuar por su cuenta. Buscó al taxista que aquella noche había llevado a su esposa, su cuñada Ellen y a aquel hombre misterioso. Y lo que el taxista reveló fue inquietante. Contó que no conocía bien la zona y eso se notó cuando tuvo que dejar a Ellen en un punto diferente del previsto. Ella misma pidió que se detuvieran antes de llegar a Earls Road. Cuando Ellen bajó del vehículo, el hombre que la acompañaba pagó y enseguida corrió tras ella. El conductor observó cómo ambos discutían en la calle. Le pareció una simple pelea de pareja. No hizo nada. Siguió su camino, sin saber que esa podría haber sido la última vez que alguien vio con vida a Ellen. Con el paso del tiempo, la conclusión era inevitable. Bible John había desaparecido. Los investigadores empezaron a considerar nuevas hipótesis. ¿Se habría casado y dejado esa vida atrás? Tal vez cambió de carrera o incluso de identidad. ¿Y si fue arrestado por otro delito y seguía oculto en una celda bajo otro nombre? Lo que sí parecía claro era esto. Su último crimen fue un error. Había demasiados testigos, demasiadas descripciones, demasiadas pistas. Probablemente había sentido la presión y había huido para siempre.
Pero Escocia no olvidó ni perdonó. En 1996, más de 25 años después, surgió una nueva esperanza. El cuerpo de un hombre fue exhumado. Se trataba de John Irvine McInnes, un exmiembro de la Guardia Escocesa que se había quitado la vida en 1980, a los 41 años. Los psicólogos forenses afirmaron que se había cortado la arteria braquial, una de las formas más extremas de suicidio, buscando lo que describieron como una última emoción. ¿Era él Bible John? La pista había surgido cuando se analizaron rastros genéticos de la ropa de Ellen, y coincidían con la familia McInnes. Pero, una vez más, el destino del caso fue el mismo. Los exámenes de ADN no fueron concluyentes, y aunque intentaron comparar la dentadura del cadáver con las marcas encontradas en el cuerpo de Ellen, los resultados fueron inútiles. Pasaron los años, y con el avance de la ciencia, muchos pensaron que finalmente habría respuestas. En 2004, las autoridades realizaron nuevas pruebas de ADN. Esta vez, tomaron muestras de 10 sospechosos clave que habían sido investigados durante la cacería original de Bible John. Aunque los nombres no fueron revelados, ninguna prueba dio positivo. Bueno, casi ninguna. Uno de los sospechosos mostró una coincidencia del 80% con el ADN hallado en la tercera escena del crimen. Sin embargo, ningún anuncio oficial fue realizado. Ninguna detención, ninguna explicación, y con el paso del tiempo, los investigadores originales se fueron retirando, uno por uno. Pero no todos estaban listos para dejarlo ir. En el año 2013, un nombre resurgió del pasado: Paul Harrison, exagente de policía y uno de los primeros británicos entrenados por el FBI en perfiles criminales en Cuántico. Harrison publicó un libro titulado Bailando con el Diablo, donde detallaba su propia investigación sobre el caso, y su conclusión fue explosiva. Según él, el responsable del crimen de Ellen Purrock seguía vivo en 2013. Y no solo eso, estaba recibiendo una pensión del cuerpo de policía. Sí, según Harrison, Bible John había sido un oficial encubierto todo este tiempo. Asegura que la noche del asesinato de Ellen, el misterioso John mostró una orden policial oficial al gerente del Barrowland y a los guardias, luego de un altercado cerca de una máquina expendedora. Esa orden, según Harrison, probaba que el hombre estaba colaborando en la cacería de sí mismo. El propio Jim Langford, testigo directo de aquella noche, también habría visto esa orden. Y según Harrison, el otro John Pelirrojo, que lo acompañaba, también era un policía encubierto. Eso, según esta teoría, explicaría por qué no fue expulsado del lugar tras la pelea. Más aún, Harrison afirma que Langford reconoció al misterioso hombre más tarde en la propia comisaría, cuando acudió a rendir su declaración. Pero al parecer, nadie lo escuchó. Aunque esta hipótesis suena más a guión de película que a una conclusión oficial, lo cierto es que no fue ampliamente aceptada. Muy pocos investigadores le dieron crédito. Y hay una razón para eso. El criminólogo David Wilson, uno de los expertos más respetados del Reino Unido, tiene una teoría diferente, más inquietante y mucho más realista. Wilson cree que la identidad de Bible John no es otra que la del infame Peter Tobin, un asesino en serie condenado por 3 crímenes cometidos entre 1991 y 2009. Sus patrones eran extremadamente similares: mujeres jóvenes, ataques después de eventos sociales o religiosos, violencia extrema seguida de rituales simbólicos. Y hay un dato adicional escalofriante. Peter Tobin vivía en Glasgow durante la época de los crímenes de Bible John y abandonó la ciudad justo después del último asesinato. ¿Coincidencia? ¿Encubrimiento? ¿O una historia
que simplemente está destinada a no resolverse jamás. Y ahora llegamos a uno de los giros más desconcertantes de toda esta historia. Verás, para muchos expertos, Peter Tobin no podría haber comenzado su carrera como asesino a los 70 años. Es simplemente improbable. Demasiado tarde para comenzar, pero no demasiado tarde para alguien que ya había matado antes. Y es ahí donde entra el criminólogo David Wilson, quien cree que el primer asesinato de Peter Tobin fue mucho antes de los crímenes por los que fue condenado. En concreto, el asesinato de Patricia Docker en 1968 en Glasgow. En ese momento, Peter tenía apenas 22 años. Y sí, vivía en Glasgow. Poco después del crimen, Tobin fue arrestado y condenado, pero por otro delito. Cumplió 13 meses de prisión. Al salir, se mudó a Bridgerton, en Inglaterra, y en agosto de 1969 se casó con Margaret Louise Robertson, una joven de 17 años. Su historia se pone aún más inquietante cuando escuchamos el testimonio de Margaret. Ella afirma haber conocido a Peter en uno de los salones de baile de Glasgow. En un principio, según sus palabras, era un hombre encantador, elegante, inteligente. Pero apenas la relación se volvió estable. Todo cambió. Peter se transformó en alguien sádico y manipulador. Su comportamiento sexual, según ella, se volvió insaciable, incluso perturbador. Relató que cuando notaba que ella estaba menstruando, su deseo aumentaba aún más. ¿Te suena familiar? Sí, exactamente igual que lo reportado por Jean Langford, la cuñada de la tercera víctima de Bible John. Y hay más. Durante la época de los crímenes, Peter Tobin tenía un diente superior extraído, algo que encaja perfectamente con la mordida detectada en una de las víctimas. Y como si eso fuera poco, sus amigos de esa época solían llamarlo John Semple. ¿Recuerdas lo que dijo Jean Langford? Que el hombre que conocieron esa noche en el Barrowland decía llamarse algo como Templeton, Sampleson o Emerson. No hay coincidencias pequeñas en este caso. Aunque algunos apuntan que el físico de Tobin no coincidía del todo con la descripción de Bible John, tampoco era una diferencia abismal. Sí, los testigos decían que el asesino tenía entre 25 y 30 años, y Tobin tenía 22 o 23. Pero para un testigo en shock, esa diferencia puede pasar desapercibida. Aún así, hay dos elementos que parecen poner distancia entre ambos criminales. Las víctimas de Peter Tobin eran mucho más jóvenes que las de Bible John. En su mayoría, adolescentes o mujeres muy jóvenes. El modus operandi también era distinto. Bible John dejaba a sus víctimas en lugares públicos como si quisiera que las encontraran. Tobin, en cambio, se esmeraba en esconder los cuerpos, ocultarlos por años. Pero claro, hay que decirlo, un asesino que actúa durante décadas puede cambiar de método, evolucionar, adaptarse o volverse más cuidadoso. Para muchos investigadores, uno de los puntos que más separa a Peter Tobin de Bible John es algo muy particular. Peter nunca mostró interés por la religión ni por Dios. Por ejemplo, su primera esposa, Margaret, jamás notó nada relacionado con creencias religiosas en él. Y la segunda, Sylvia Jefferies, aseguró que estaban de luna de miel justo en el momento en que Jemima MacDonald, una de las víctimas de Bible John, fue asesinada. Además, Sylvia confirmó que Peter ya se había mudado a Bridgerton mucho antes de que Ellen Purrock fuera asesinada. Cuando Peter Tobin fue arrestado, llamó la atención que evitó por completo las entrevistas con periodistas y criminalistas que le preguntaban sobre otros delitos no relacionados con su condena.
Pero cuando le interrogaron directamente sobre su posible implicación en los asesinatos atribuidos a Bible John, su respuesta fue brutalmente clara y fría. «Me importan un bledo», dijo. Y aún más revelador fue el testimonio de Jean Langford, la hermana de Ellen Purrock. Ella negó rotundamente que el hombre detenido fuera el mismo con el que ella y Ellen compartieron taxi la noche del asesinato. En 2010, tras la muerte de Jean Langford, su hijo mayor, Paul, afirmó algo impactante, que Peter Tobin era en realidad Bible John. Pero no todos estuvieron de acuerdo. La propia hija de Paul dijo a los periodistas que su padre decía tonterías y que su abuela nunca mencionó a Peter como el asesino de Ellen. Hoy en día, el Barrowland Ballroom sigue vivo y activo, recibiendo a artistas locales y manteniendo su legado intacto. Como dijo un gerente en una entrevista, si no está roto, no lo arregles. Pero la ciudad de Glasgow no olvida. Bible John sigue siendo una leyenda oscura que persiste en la memoria colectiva, un fantasma que aún acecha los pasillos y corredores del Barrowland. Un guardia de seguridad del lugar confesó: «Durante años, cada noche que trabajé, siempre había alguna chica que decía haber visto a Bible John o que reconocía su rostro en algún corredor de apuestas. Y quizás las palabras más sinceras vinieron de una antigua vecina de Jemima MacDonald. Sé que Bible John recibe más menciones, pero Jemima era una chica encantadora, una chica sensacional que no merecía vivir ni morir de esa manera. Era una madre cariñosa con 3 hijos adorables. La vida puede ser tan cruel que hace aún más doloroso pensar que su asesino se salió con la suya. La gente de por aquí nunca lo olvidará. Si lo atrapan, espero que reciba su merecido». La identidad detrás de la leyenda de Bible John, hasta hoy, 2025, sigue siendo un caso terrible y sin resolver. En noviembre de 2021, la BBC estrenó la serie The Hunt for Bible John, que mostró imágenes modernas del criminal, cómo podría lucir hoy, y trajo nueva esperanza para que algún día se haga justicia. Hasta entonces, lo único que podemos hacer es recordar que estas mujeres vivieron, amaron y soñaron, igual que tú y yo. Pero su historia terminó trágicamente por culpa de un hombre siniestro. Y como dijo una vez William Shakespeare, hasta el diablo puede citar las Escrituras cuando le conviene. La historia de Bible John no es solo un misterio sin resolver. Es una herida abierta en la memoria de Glasgow, un eco constante que aún retumba entre las paredes del Barrowland Ballroom. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Un asesino oculto bajo una fachada de elegancia? ¿O un rostro conocido que supo jugar con el sistema desde dentro? Lo cierto es que, aunque los años pasen, las víctimas siguen esperando justicia. Y nosotros seguimos esperando respuestas. Porque detrás de cada crimen no resuelto hay una historia que merece ser contada, y una verdad que aún no ha sido descubierta. Si este caso te impactó tanto como a mí, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Peter Tobin fue realmente Bible John? ¿O hay otro nombre oculto detrás de esta leyenda? Déjalo en los comentarios y no olvides. Dale like si valoras que sigamos sacando a la luz estos casos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y dime desde qué país me estás viendo. Me encanta leerlos a todos. Nos vemos en el próximo video, donde la oscuridad y los secretos volverán a encontrarse. Hasta entonces, mantente alerta, porque la verdad siempre está más cerca de lo que crees.